frecuencias de los alelos. Por lo tanto, si está basada en la frecuencia de los alelos, yo puedo sacarle distancia genética de Ney a cualquier marcador molecular. Esa es la gran ventaja. Si yo quiero medir heterocigosidad, solamente la puedo medir para aquellos marcadores que identifiquen heterocigotos. ¿Sí queda claro? En cambio, distancia genética es muy, muy versátil. Ahora bien, en la literatura vamos a encontrar distintos tipos de distancia genética. Repito, la más común por su sencillez del modelo es la distancia genética de Ney y porque se presta a cualquier marcador molecular. Por ejemplo, abran el artículo de secuencias, abran el artículo de las secuencias del ADN mitocondrial de los quetzales y váyanse a la figura que les está presentando, el Minimum Spanning Network, la red. Abran esa figura, que es la figura, si no me equivoco, va a ser la figura 3 quizá, del artículo, sí. Entonces la encuentran en la página 453. Fíjense bien. Entonces allí dice que las distancias, que la longitud de esa raya no es una trivialidad, ni está hecha nada más al aventón. Así como sale la distancia, esa medida de distancia, es lo que calculó el algoritmo, ¿ok? Entonces, en los métodos se dice que está calculada con una distancia que se llama en inglés y que no tenemos un término en español, se llama la pairwise distance. Ay, me está corrigiendo aquí el chat. Pairwise, deja ver si lo puedo hacer porque me lo corrige. Pairwise distance, ¿ok? Así se llama la pairwise distance. Esta distancia de nada más la vas a poder calcular cuando tengas secuencias. Nada más la vas a poder, pero también, fíjate bien, también va a haber algunos árboles que se basan en distancia genética de Ney. Por ejemplo, allí mismo, fíjate lo interesante, y esto quiero que me pongas muchísima atención, pero muchísima atención. En el árbol filogenético, construido con los haplotipos mitocondriales, que es la figura 2 del paper, dice, en la escala de abajo dice genetic distance, ¿sí? Esa distancia genética, si no mal recuerdo, también es distancia genética de Ney y esta sería la misma ecuación que se utilizó. Es decir, calculas la identidad, le sacas el logaritmo, le pones negativo a ese cálculo, o sea, lo multiplicas por -1, pues para que quede claro, y entonces ya te da, ahora sí, qué tanto son distintos. Fíjate muy bien, pero muy bien. Esta distancia genética es exactamente la misma ecuación del artículo de Rapids. Pero, fíjate bien. En Rapids, acuérdate que es un marcador molecular sujeto a la homoplasia. Por lo tanto, allí te está midiendo meramente similitud. Es decir, la distancia genética de Ney, cuando usas un marcador sujeto a la homoplasia, solo te mide efectivamente qué tanto se parecen en qué tanto se parecen los individuos o en promedio las poblaciones en las frecuencias de los alelos, o en los alelos, si lo estás haciendo a nivel de individuo, en los alelos que se presentan en los distintos individuos. ¿Sí me explico? Ok. Pero fíjate bien, esa misma distancia, cuando tú la aplicas a un dato tan poderoso que tiene la homología, en automático te sigue midiendo la similitud,
pero esa similitud ya te va a estar reflejando un proceso evolutivo. Es decir, no es en sí el estadístico, no es en sí el estadístico, es el marcador molecular el que le da esa potencia, ¿sí? Si yo te mando en el examen que me interpretes, por ejemplo, lo que significa la distancia genética o la ecuación de Ney aplicada a secuencias mitocondriales, y a datos de tipo RAPIDS o de tipo microsatélites, tú ya entonces vas a tener que dar esta explicación. Tú ya vas a entender la razón por la cual, fíjate bien, cuando tú veas un artículo con secuencias y veas que dice distancia genética, los autores a veces van a generar un proceso inferencial o reflexivo de sus resultados de una historia evolutiva, y entiéndelo, no es la distancia genética en sí misma, es el poder que le dio el marcador molecular. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, abre tu artículo, el de albiflora que bajaste la vez pasada, y vamos a ver si es el de albiflora, este no es, ok, entonces fíjense bien, en el de albiflora y váyanse a la figura 4 del artículo de albiflora, que dice el agrupamiento, el clúster, que describe las relaciones genéticas entre los parches construidos con un modelo de UPGMA. Ok, siempre que tengamos, fíjense, tanto RAPIDS como microsatélites, ambos, la figura de RAPIDS, la figura 2 de RAPIDS y la figura 4 del artículo de albiflora, ¿sí? Uno está construido para individuos, este está construido con el promedio de todos los individuos. ¿Qué es el promedio de todos los individuos? Tienes todos los LOCI, tienes todos los LOCI de cada uno de los individuos que se colectaron, que se muestraron en el análisis. Se saca el promedio de las diferencias con él y entonces eso es lo que se compara. Así se construyen este tipo de árboles y se basa exactamente en los mismos algoritmos estadísticos. Va a ser común que con los datos homoplásicos siempre construyamos árboles con un modelo que se llama el unweighted. UPGMA quiere decir, la U quiere decir unweighted, es decir, no pesada. ¿Qué quiere decir eso de no pesado? Que no le das ningún peso al dato que estás analizando. No tiene ningún valor. Todos son iguales. Todos pesan iguales. ¿Sí? Entonces, un weighted molecularmente quiere decir pues que se trataron todos los alelos como si fueran equivalentes en su información. Cuando utilizamos, aquí en genética de poblaciones, este análisis no es propio de la genética de poblaciones, es una de las relaciones que tiene la genética de poblaciones con los métodos para construir relaciones evolutivas propios que inventó la biología evolutiva. Y yo les decía, engañamos al programa que dibuja las relaciones, porque un programa propio para construir relaciones evolutivas nunca te va a poder soportar, ni nunca le vas a poder ingresar por el formato mismo de la información, datos homoplásicos, datos de tipo tamaño de fragmentos. Nunca lo vas a poder codificar. Solamente te permite secuencias de ADN o secuencias de aminoácidos, ¿sí? Entonces yo les decía que el truco consiste en que con otro programa calculas la matriz de las distancias genéticas y ese es el input que le das ahora sí al graficador de relaciones evolutivas. Entonces, como te soporta, él ya soporta, ya sabe analizar y ya sabe graficar matrices
de distancias genéticas, ya no cuesta ningún trabajo. Ese es el engaño que hacemos. Y esa es la razón por la cual hay gente que se confunde y dice, ¿por qué la maestra dice que no se puede hacer un análisis evolutivo con marcadores homoplásicos y ella misma está utilizando un MEGA, por ejemplo? Y yo sé que MEGA es un programa de análisis evolutivos. Allí, por ejemplo, en el artículo de Albiflora, ustedes lo pueden corroborar, lo que estoy diciendo, en la página que dice 5 de 12, arriba de la sección 2.5, en el cuarto renglón antes del párrafo superior de Genetic Diversity, dice, en plotted y graficamos como un dendrograma con MEGA, ¿sí? Y allí no hay ningún análisis evolutivo. Dice, y plotted as dendrogram. O sea, y lo pusimos como lo graficamos como un dendrograma en MEGA. ¿Por qué? Y aquí está esta explicación, esa es la razón por la cual les estoy diciendo esto. Dice, aquí no está midiendo distancia genética de Ney, pero es el AFC. Dice, la diferenciación entre parches, ya la vimos la clase pasada, el índice FCT, entonces ya vimos su interpretación a la antigüita, ya vimos que varía de 0 a 1, 1 es la máxima diferenciación, quiere decir que todas las poblaciones, o lo que yo estoy comparando, son muy distintos genéticamente, es decir, posiblemente sea el flujo génico el que está moldeando esos niveles de diferenciación, pero lo que sí es cierto es que son distintos, ¿sí? Y dice, estimadas sobre las pairwise distance. Fueron calculadas con otro programa y después ya se vaciaron. Ok, bueno, entonces les quiero presentar una red de genotipos. Déjenme ver si aquí está el artículo. Ok, déjenme ver si está aquí. Entre mis recientes. Ok. Ok, sí está. Ok, y ahorita se los paso porque si no es gratis. Nada más el que lo quiera me recuerda y si no, yo se los mando. Ok, lo voy a compartir ahorita para fines de que lo vean y todo el mundo va a poder acceder se los mando ahorita terminando la clase, ¿sale? Ok, entonces les voy a compartir este paper, también es de una especie de mamilaria, ¿se acuerdan que yo les dije que el artículo del 2009 de Mamilaria crucígera no era el verdadero paper de un